Esta canción con mucho cariño para producciones Creagen del señor Genaro Huaraca. Un guachacito de altas cunas. Una de las producciones de Creagen entrevistando. En esta ocasión tenemos el honor de presentar a Caricielo y Sabino Condori. ¿Cómo estás, Caricielo? Tu saludo para Creagen. Muy buenas tardes, señor Genaro Huaraca, Producciones Creagen. Ante todo, felicitar y agradecer pues por dar la oportunidad a nuevos talentos y por entrevistarles. Una vez más, muy buenas tardes, acá acompañado con nuestro gran amigo maestro de los maestros, Sabino Condori. ¡Qué bueno! Sabino, un gusto de conocerte, pues, Sabino, pues, ya a la distancia, ¿no? Tú estás en Cusco, estamos en Lima. Queremos entrevistarte, pues, ¿cómo estás? ¿Cómo te ayuda esta pandemia? Cuéntanos. Gracias, señor Genaro, más bien por entrevistar, ¿no? Sí, estamos acá tranquilos nomás, estamos acá en Cusco. Qué bien, Sabino. Sabino, cuéntanos, ¿qué tiempo estás tocando la música ya? Hace casi 8 años ya voy a estoy practicando ya. 8 años, ¿y siempre me has cantado requinto o cantas otros temas? Siempre con eso me empezaba yo tocando con la requinto. Te vi en YouTube, interpreta unos temas con Caricielo. Sí. ¿Sí? Sí. Caricielo, cuéntanos, ¿cómo así fue ese reencuentro con ustedes allá en Cusco, pues? Sí, fue una casualidad. Me recuerdo que era un día domingo, yo pasaba por el mercado central, acá en Ciudad Imperial del Cusco, y ya pues escuché al Sabino que estaba tocando muy bonito, ¿no? Entonces, tenía mucho talento el Sabino, entonces me acerqué para decir que si podíamos cantar una canción que era Vizcachita. Entonces el Sabino me aceptó, entonces por eso lo transmitimos por la plataforma del Facebook, así para que todo el mundo, todo el Perú conociera pues que el Sabino tenía un talento, ¿no? Muy bonito que estaba en las calles. Sí, muy bonito. Lo llegué a ver y toca muy bien el requinto, me gustó. Por eso es la entrevista, pues, con el señor Condori, pues, ahí, ¿no? Y quisiera que nos interprete unos temitas, pues, con el señor Condori. Señor Sabino, ¿usted de dónde es, señor Sabino? Yo sé naturalmente, yo soy de distrito de Quiquiana, provincia de Quisquilanchi, de Urcus, de Cusco. ¿Usted es cusqueño, señor Sabino? Sí. Dígame usted, normalmente, ¿usted toca en Cusco o viaja a otras provincias? Sí, hay veces cuando hay compromisos, hay veces viajo, pues, a otros lugares, otras regiones. Mire usted qué bien. Señor Sabino, ¿nos podría interpretar un temita, pues, ese tema que lo interpretó con Caricielo, Vizcachita, podría ser? Sí. A ver, Caricielo. Ya. A ver, vamos a cantar esta cancioncita, a ver, para nuestros seguidores y para todo el público, y también muy especialmente para Producciones Creagen del señor Genaro Huaraca.
Caricielo, me comentabas que Sabino va a integrar en el marco musical. Bueno, ya tenemos la primera producción que hemos grabado. Ahí está también el Vizcachita, ¿no? A la gente le encantó con esa, ¿no? Entonces, para la segunda producción, sí hablamos con Sabino, entonces sí va a ser parte de mi agrupación musical, porque sabemos que el Sabino tiene mucho talento, ¿no es cierto? Entonces, le agradezco pues profundamente por aceptarme esta propuesta, pues el Sabino, ¿no? De esa forma vamos a seguir trabajando, vamos a seguir grabando nuevas producciones y vamos trabajando nuevos temas también. Qué bueno, Caricielo, qué buen gesto de tu parte, pues que lo apoyes a Sabino, pues es un gran músico, toca muy bien el requinto, ¿sí? Exacto. Señor Sabino, ¿qué siente usted al pertenecer al marco musical de Caricielo? Cuéntenos. Sí, ¿no? Sí, yo me siento muy feliz, muy contento, porque ya como hemos conversado con ella, entonces ya yo también digo, no, ya pues, ¿no? Trabajamos con esa manera, entonces ya íbamos conversando, o sea, pues, ya seguiré con ella, ¿no? Qué bueno, señor Sabino. Me da mucho gusto, la verdad, que usted esté en el marco musical de Caricielo. Dime, Caricielo, usted tiene un concierto el día sábado, ¿sí? Cuéntenos. Sí, para el día sábado tenemos un concierto virtual que vamos a realizar, ¿no? Estamos realizando este trabajo, es también a pedido de mucho público que ya nos estaba reclamando, entonces por lo tanto ya tenemos para el día sábado programado un concierto virtual para todos nuestros seguidores, ¿no? Estaremos cantando primicias y nuevos temas también como Vizcachita, El Provinciano, El Guaychaucito, ¿no? Todas las canciones que nos reclama el público. Claro, sí. A raíz que se presentó en el Facebook, hiciste una presentación en vivo, mucha gente ha hecho comentarios sobre ese tema de Vizcachita y los demás temas, pues, ¿no? Ha tenido bastante acogida, hay bastante visitas. Sí, agradecer a mucha gente, a nuestros seguidores, que les ha gustado nuestra música folclórica con requinto, ¿no? Entonces, gracias a apoyo de ellos también moralmente nos levanta el ánimo para nosotros seguir adelante y llegar más allá, ¿no? Con la bendición de Dios. Claro, Caricielo. Señor Sabino, ¿un número para contratos nos podría dar? A ver, 944-08-9204. Perfecto. Ese es mi número de telefónico. Ahí lo puede llamar al número que ha dado Sabino para contrato. Pues para maltrato no, señor Sabino, ¿no? Maltrato no es, ¿no? Para contrato nomás, ¿no? No pregunto, ¿no? De repente. Qué bueno. Dime, Caricielo, ¿hay posibilidades que ustedes van a hacer una grabación en el próximo año? Sí, tenemos un proyecto para el próximo año, una segunda producción que vamos a estar sacando más o menos para el mes de enero a febrero, vamos a estar trabajando. A ver, señor Sabino, ¿usted tiene alguna composición en su haber o algún temita que haya compuesto usted? De mi propio casi todavía, porque creo que recién voy a armar con ella, con Caricielo. Señor Sabino, la verdad, sí. Un gusto de entrevistarlo, pues, señor Sabino Condori. Quisiera su despedida para que la gente, que se despida. Sí, muchas gracias más bien por entrevistarme. Yo más bien ahora me quedo muy alegre y muy contento, ¿no? Más bien gracias a todos que me han escuchado también, ¿no? Que me han visto. A veces me pongo mi emoción, pero no saberme llegar a esta señorita Caricielo, pero sí, hasta a veces me pongo a llorar todavía porque por eso ahora me agradezco los que me han visto todo, ¿no? Gracias a Dios más bien. Gracias también a ella y gracias más bien a usted. Producciones Criaje, ¿no? Gracias más bien a usted, gracias por darme esa entrevistación. Señor Sabino, ¿no? Señor Sabino, nosotros, es una ventana para todos ustedes, un gusto de entrevistarlo, pues espero muy pronto ya conocerlo en persona,
cuando pase todo esto de la pandemia, pues, y darle un abrazo, porque Toca está muy bien, el requinto, el señor Condori. ¿Sí? Espero que todo pase. Sí, pues, sí, gracias, más a usted. Tu despedida, pues, Caricielo, pues, y esperemos ya, como te dije, vuelva, se normalice, pues, esta pandemia, pues, y conocernos, pues, y darte un abrazo, pues. ¿Sí? Tu despedida para que la gente esté, Caricielo. Muchas gracias a su persona, señor Genaro Baraca, por darme esa oportunidad de entrevistarme juntamente con los maestros de los maestros Sabino Condori, a mucha gente también que nos ha apoyado moralmente para que nosotros sigamos con la música, con el arte que tanto nos gusta, ¿no? Entonces, agradecer profundamente a usted, a Producciones Creagen, por esta entrevista. Yo sé que va a pasar esta pandemia para nosotros encontrarnos personalmente y agradecer, si por lo menos darnos un abrazo, ¿no? Pues gracias a usted seguiremos con la música y también agradecer a mucha persona que nos ha apoyado, nuestros hermanos, nuestros paisanos de todas las provincias, de la región, del Perú, a todo el mundo también que nos ha llamado de los residentes peruanos en todo el mundo, ¿no? Así nos ha felicitado, nos ha apoyado, entonces gracias a ellos, entonces personalmente agradecer a usted, a Producciones Creagen, del señor Genaro Baraca. Qué bien, Caricielo. Caricielo, una cancioncita más chiquita, pues podría ser qué cancioncita, a ver, señor Sabino, de despedida. Esta canción, con mucho cariño,